Moscú se prepara para el 9 de mayo de 2026, una fecha que marca el 81º aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero que este año se perfila como el momento más humillante en la carrera política de Vladimir Putin. A solo 4 días de la celebración, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado oficialmente que el tradicional desfile militar en la Plaza Roja de Moscú no contará con la exhibición de equipo bélico ni columnas blindadas. El informe oficial justifica la ausencia de tanques, lanzamisiles y misiles balísticos intercontinentales, alegando que las escuelas militares, los cuerpos de cadetes y las columnas de hardware no participarán debido a la situación operativa actual. Esta formulación burocrática esconde una realidad devastadora. Tras 4 años de conflicto en Ucrania, el ejército ruso carece de excedentes para el espectáculo público, rompiendo una tradición de 18 años consecutivos, desde 2008, en los que Putin utilizó este evento como teatro político para proyectar poder ante la OTAN y su propia población. La situación el 5 de mayo de 2026 muestra a un líder que, tras haber prometido una operación de 3 días, se ve obligado a presidir un desfile despojado de su fuerza militar característica, con apenas un puñado de soldados marchando en silencio y unos pocos aviones realizando vuelos de exhibición. Los detalles de este día de la victoria revelan el estado real de la guerra en Ucrania, mucho más crítico de lo que sugieren las coberturas oficiales. La ausencia de armamento no es una elección estratégica de imagen, sino una imposibilidad material. El colapso de esta tradición simboliza el desgaste de un país que ha consumido su inventario militar preexistente en una guerra que no ha logrado sus objetivos iniciales y que ahora depende de la buena voluntad o la moderación del adversario para proteger su festividad nacional más sagrada. En este contexto de vulnerabilidad, el Kremlin ha recurrido a la diplomacia de urgencia. El pasado 29 de abril, Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cual el mandatario ruso expresó su disposición a declarar una pausa temporal en los combates, coincidiendo con las conmemoraciones del 9 de mayo. El hecho de que el líder ruso solicite la intervención diplomática estadounidense para asegurar que Ucrania no lance ataques con misiles durante el desfile subraya el cambio de marea en el conflicto. Yuri Ushakov, asesor de Putin, confirmó que el alto el fuego fue un tema central de la llamada, mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, intentó matizar la situación, afirmando que no se había tomado una decisión definitiva sobre los términos específicos. Esta solicitud de protección externa para un evento interno es interpretada por analistas internacionales no como un gesto de paz, sino como un escudo táctico para evitar una catástrofe mediática en pleno corazón de Moscú. El núcleo de la actual crisis militar y logística de Rusia se manifiesta en la retórica del Kremlin para justificar la ausencia de equipo en la Plaza Roja. Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia rusa, ha calificado la situación como una respuesta a lo que define como un ataque terrorista a gran escala por parte de Ucrania. Esta narrativa oficial intenta trasladar la responsabilidad de la degradación del desfile a la actividad del adversario, a pesar de que los datos de centros como el CSIS indican que las fuerzas rusas han sufrido cerca de 1,2 millones de bajas desde febrero de 2022, la cifra de pérdidas más alta para cualquier potencia mayor desde la Segunda Guerra Mundial. La realidad operativa muestra que el sistema energético de Ucrania solo puede satisfacer el 60% de la demanda nacional debido a los ataques rusos, lo que contradice la posición de Moscú de presentarse como una víctima de agresiones externas, mientras mantiene una campaña de bombardeos sistemáticos sobre infraestructura civil. Existen 2 razones críticas que explican por qué el desfile ha sido despojado de su contenido bélico. La primera es el agotamiento material. La economía de guerra rusa consume actualmente cerca de la mitad del presupuesto nacional en Fuerzas Armadas y Seguridad Interna. A principios de 2026, la inteligencia de fuentes abiertas
ha documentado la destrucción, daño o captura de más de 3.500 tanques rusos, lo que representa entre el 50% y el 60% del inventario total de preguerra. La industria de defensa se ha visto obligada a centrarse en la restauración de equipos de la era soviética almacenados durante la Guerra Fría, ya que la producción de unidades nuevas no logra compensar el ritmo de destrucción en el frente. No hay excedentes de unidades modernas disponibles para el teatro propagandístico del 9 de mayo. Cada vehículo operativo es enviado de inmediato a las zonas de combate. La segunda razón principal es la vulnerabilidad táctica frente a la tecnología de drones ucranianos. Analistas militares como Ruslan Leviev y corresponsales de guerra rusos como Alexander Kots han señalado que el peligro no reside únicamente en la Plaza Roja, sino en las zonas de preparación y ensayo fuera de Moscú. Concentrar columnas de blindados y sistemas de misiles para los ensayos del desfile crearía objetivos estáticos fáciles de impactar para los drones de largo alcance de Ucrania. El riesgo de que una columna de ensayo sea destruida en las cercanías de la capital supondría un colapso total de la narrativa de seguridad del Kremlin. A esto se suma una crisis económica interna sin precedentes. Elvira Nabiulina, jefa del Banco Central de Rusia, ha advertido sobre una escasez de mano de obra nunca antes vista en la historia moderna del país, provocada por el envío constante de trabajadores hacia las líneas del frente. Con una economía que crece apenas un 0,08% y una inflación en aumento, Rusia enfrenta un escenario donde su maquinaria de guerra comienza a consumirse a sí misma, evidenciado en la drástica reducción de la escala del evento en comparación con 2025, cuando aún asistieron líderes internacionales y se exhibieron más de 180 vehículos militares. Las consecuencias estratégicas de esta degradación militar se reflejan en las cifras de control territorial y el desgaste humano acumulado hasta mayo de 2026. Según datos de la inteligencia de los Países Bajos y diversas fuentes internacionales, Rusia ha superado el 500.000 de bajas mortales, una cifra que el Estado ruso mantiene bajo estricto secreto. En términos de avance terrestre, el análisis de datos del ISW revela que, durante el periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 21 de abril de 2026, las fuerzas rusas sufrieron una pérdida neta de 2 millas cuadradas de territorio ucraniano, lo que indica que la iniciativa militar no solo se ha estancado, sino que ha comenzado a revertirse en sectores clave. La tasa de avance rusa, calculada en meses anteriores entre 15 y 70 metros por día, se sitúa como una de las más lentas en la historia de los conflictos modernos, resultando en una proporción de bajas de 2,5 soldados rusos por cada soldado ucraniano. El trasfondo económico agrava esta parálisis operativa. Al menos el 40% de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia se encuentra paralizada tras los ataques ucranianos con drones contra los principales puertos de exportación en el Mar Negro y el Báltico, incluyendo Novorossiysk, Primorsk y Ust-Luga. Estos ataques han reducido los ingresos petroleros de Moscú en más de $1.000 millones, afectando directamente el motor financiero de la maquinaria bélica. Además, la vulnerabilidad de los activos de alto valor quedó demostrada el pasado 1 de mayo con el impacto en el aeródromo de Kushchevskaya, donde drones ucranianos dañaron aeronaves de combate avanzadas, incluidos modelos Su-57 y Su-34. Esta capacidad de alcance profundo ha obligado al Kremlin a considerar el despliegue de sistemas de defensa aérea S-300 y S-400 desde el frente hacia Moscú para proteger la capital durante el 9 de mayo, debilitando la cobertura de las tropas en las zonas de combate. Finalmente, el panorama social muestra una erosión del apoyo interno. Una encuesta de una organización rusa de sondeos, realizada a mediados de febrero de 2026, indicó que el 53% de los encuestados favorece una transición hacia negociaciones de paz, frente a un 38% que apoya la continuación de la operación militar.
Mientras Ucrania mantiene un programa de misiles balísticos en maduración y una tasa de interceptación de drones del 92%, el gobierno de Volodymyr Zelensky ha tomado la iniciativa política al anunciar su propio cese al fuego en términos que priorizan el valor de la vida humana sobre las celebraciones estatales. El Día de la Victoria de 2026 se presenta así no como un triunfo, sino como un veredicto sobre las capacidades reales de una potencia que no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos iniciales. Para más actualizaciones sobre el desarrollo de esta situación y análisis detallados de la tecnología militar en conflicto, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones.